Amén, familia. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a la palabra que tiene por título Avivamiento con entendimiento, viviendo el trátame de Dios desde la relación padre-hijo, de esta relación paternal que Dios tiene con nosotros y de la cual a su vez nosotros somos los hijos de esa relación. Y vino este título a mi corazón porque hemos estado hablando mucho del trátame de Dios, de esos tiempos de prueba, de esos tiempos donde a veces las cosas no salen como esperábamos. A veces creemos que la vida cristiana es siempre win-win. Ganar, ganar, todo nos va a salir bien. Va a ser como para los que tienen un poquito más de edad, como ese comercial de Ken Piña en una isla, no sé si se acuerdan. O que todo va a salir bonito y vamos a estar con Dios siempre bien. Pero la verdad es que cuando leemos la Biblia nos encontramos con una serie de procesos que Dios tuvo con diferentes personajes bíblicos y de ellos hemos estado hablando en las diferentes enseñanzas de miércoles y de domingo. Y también nuestro mismo Señor Jesús pasó por situaciones de mucha adversidad, de mucha oposición, de mucho rechazo. Y así como el Señor Jesús tuvo que pasar por estas situaciones en su ministerio, también nosotros como hijos del Rey, como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, también tenemos que pasar por situaciones así. Entonces, estamos hablando del trátame de Dios, de estos tiempos donde Dios trata nuestro corazón, donde a veces no aprendemos a la buena y lamentablemente tenemos que ir a estos periodos difíciles de desierto, podríamos decir. Pero lo que marca la diferencia en esos tiempos de desierto es nuestra actitud. El pueblo de Israel podía llegar a la tierra prometida en 11 días. Otros dicen que pudo haber llegado en un mes, pero independiente de ese tiempo, era un tiempo muy acotado y corto versus los 40 años que se pegaron en el desierto. La palabra dice que toda la escritura, todo lo que está escrito, todo lo referente al pueblo de Israel sirve para nosotros, para nuestra enseñanza y nuestra referencia, para crecer y madurar en Cristo. Por lo tanto, cuando leemos del pueblo de Israel y esta actitud del corazón, debemos tomar ese texto y aprender y aplicarlo en nuestra vida, en qué áreas de nuestro corazón, de nuestra vida personal, familiar, etcétera, estamos siendo rebeldes como Israel y pegándonos tremendas vueltas en vez de ir directo a lo que Dios quiere hacer con nosotros y simplemente agachar el moño y obedecer. Pero todo esto, todo este proceso de Dios, todo este trátame de Dios, no es un trátame porque sí. No es porque Dios quiera vernos en pruebas o quiera disponer ciertas situaciones difíciles, como si Dios fuera malo y como gozándose en medio de esas situaciones que quizás puedan causar dolor. Sino que Dios es nuestro Padre y es un buen Padre. Así que si Dios dispone estos tiempos de trátame, es porque Él quiere hacernos madurar en Cristo. Es porque Él quiere disciplinarnos a la estatura de Cristo. Y no es porque Dios nos esté castigando o quizás nosotros lleguemos a pensar, pero Dios, ¿dónde estás? Dios está ahí con nosotros en medio del fuego, como lo estuvo con los amigos de Daniel, en medio del fuego. Él era la cuarta persona que estaba allí, que apareció, y él estaba con sus hijos en medio de la prueba. Así que no estamos viviendo los procesos del trátame porque sí. No estamos viviendo un tiempo difícil porque sí. Me gustó mucho lo que dijo el domingo en la tarde el pastor Rodolfo, que él estuvo compartiendo en la tarde, y él dijo que a veces algunas situaciones que estamos viviendo también tienen que ver con nuestras malas decisiones, porque hay una ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Yo no puedo haber sembrado en malas relaciones, en malos tratos con mis hijos, en malos tratos con mi esposa, en malos tratos con mi prójimo y yo pensar en tener una cosecha buena.
Entonces también muchos procesos del trátame tienen que ver con malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y si hemos caminado en obediencia al Señor y viene un proceso del trátame, vamos a ver más adelante, que es Dios haciendo que demos aún más fruto del que ya estamos dando. Entonces, en todo este proceso no tenemos que olvidarnos que nuestro Padre Dios está trabajando. Y eso es muy importante, porque puede ser que estemos viviendo el trátame y lo veamos desde una perspectiva natural, desde una perspectiva, Dios está permitiendo esto, pucha, ¿hasta cuándo va a durar? Pero debemos ver a nuestro Papá Dios, que Él está permitiendo ciertas cosas para que quizás seamos zarandeados un poquito y quizás podamos aprender. Y es como nuestro Papá Dios diciendo, hijo, tu corazón en esta situación es lo que va a marcar la diferencia. Tu corazón, tu obediencia, tu actitud es lo que va a marcar la diferencia si te pegas una vuelta larga o lo hacemos más corto. Pero quiero que sepas que yo estoy aquí trabajando porque quiero formar el carácter de mi hijo en ti y no estás solo en este proceso. Yo no he dispuesto esto porque sí, ni es porque te quiero hacer daño, ni que te quiero hacer mal. Tu Papá de los cielos está trabajando en ti. Entonces confía también en mi paternidad. Dios dispone caminos de antemano para que caminemos en ellos. Esos procesos de vida nos llevan hacia la madurez espiritual, es decir, ser parecidos a Cristo. Y es una oportunidad para que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Cuando decimos que es una oportunidad, nosotros podemos tomar esa oportunidad o podemos desechar esa oportunidad. Y eso es lo que aprendemos del pueblo de Israel, que desechó, esa primera generación desechó esa oportunidad de servir a Dios, de obedecer a Dios, y Dios tuvo que levantar a una segunda generación que sí entrara en la tierra prometida. Entonces, necesariamente tenemos que ver al Padre obrando en medio de nosotros, obrando en nuestras vidas. No somos huérfanos espirituales, tenemos un papá, y un papá que está trabajando en nuestro corazón para formar a Cristo. Por ende, la revelación que yo tenga del Padre es crucial para entender estos procesos de prueba o del trátame que estoy viviendo hoy. La revelación de Dios como papá, que Él tiene el control, que Él es soberano y que por sobre todas las cosas Él es bueno. Y así como dispuso un tiempo de trátame, también Él va a disponer la salida a ese trátame. Y así como dispuso ese trátame, también ese trátame no va a ser eterno, sino que también va a tener un fin. Pero de vuelta, nuestra actitud en ese proceso marcará cuánto tiempo durará ese periodo de poda o de trátame. Amén. Nuestro pastor el domingo pasado, en la mañana, él habló acerca de la espera. La espera en estos tiempos del trátame, ¿verdad? Hay un inicio del trátame, hay un final del trátame y ahí entre medio está ese tiempo de espera. Y él dijo algo interesante, dijo que la espera es una disciplina espiritual. Y esa es una palabra muy interesante, porque ¿qué es una disciplina? Una disciplina no es algo instantáneo. Una disciplina es algo que se aprende en un periodo de tiempo. Para aquellos que hacen ejercicio, yo todavía no hago ejercicio, por eso todavía soy flaquito, pero el día que haga ejercicio voy a ser Schwarzenegger. Para aquellos que hacen ejercicio, tienen que hacerlo de manera constante, al menos unas 3 veces a la semana o 4. También hay que tener periodo de descanso para que la musculatura crezca, ¿ya? Entonces tengo que tener periodo de hacer ejercicio, periodo de descanso. Periodo de hacer ejercicio, descanso para que la musculatura vaya creciendo, ¿ya? Y no se atrofie, qué sé yo, alguna parte del cuerpo. Entonces eso es una disciplina, porque a veces tú no quieres hacer ejercicio, pero tienes que hacer igual. Y te sometes a la disciplina, te sometes a la disciplina. La espera es parecido. Tú tienes que someterte a la espera. Tú quieres que termine ya, pero te sometes a la voluntad de Dios. Señor, pero ya trátame, ya lo aprendí. Tienes que someterte a la voluntad de Dios hasta que Dios disponga la salida. Entonces es una disciplina espiritual.
indispensable para recibir el dame de Dios, esa bendición, ese tiempo que estamos orando al Señor que Él traiga sobre nuestra vida en alguna área específica y que veamos el carácter de Cristo formado en nosotros. El pastor compartió varias cosas interesantes. Dijo que los procesos difíciles Dios los dispone para que Cristo sea formado en nosotros. Buenísimo. Dios puso su Espíritu Santo como garantía de que Él está con nosotros siempre, de que su paternidad está siempre con nosotros. El Espíritu Santo se le llama de diversas formas en la Biblia. Y uno de sus nombres que me encanta es que le llaman el Espíritu de adopción. Porque el Espíritu Santo nos adopta como hijos y a través de ese Espíritu es que nosotros podemos decirle a Dios, papá, papito, Abba, Padre. El tiempo, dijo el pastor, es activador de dones y llamado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, qué tremendo ver día 0 o inicio del Trátame, día X, final del Trátame, ver que hubo un proceso, ver que fue difícil, pero después del Trátame hay algo que yo no tenía antes. Hay más de Cristo en mí, hay más paciencia, hay una perspectiva diferente de ver la vida, de ver mi familia, de ver mis relaciones con los demás. Hay algo nuevo en mí que yo gané en ese tiempo de prueba. Entonces él dijo, el tiempo es activador de dones y llamados y yo puedo responder con un nivel de madurez mayor acá que antes. Quizá aquí Dios ya me había hablado. Quizá aquí Dios ya me había dicho, hijo, tú tienes este llamado, quiero que hagas esto para mi reino, quiero que te dispongas para esto, pero no teníamos la madurez. Y si no teníamos la madurez podíamos ser peligrosos y en vez de ser usados por Dios para algo que bendiga a las personas, íbamos a terminar dañando personas. Pero nosotros ahí creemos que no vamos a dañar a nadie, pero Dios que ve todo dice, te falta, hijo. El llamado ya está, pero acá estoy en una posición de mucha mayor madurez, de mucho mayor amor hacia las personas, de mucho mayor amor a Dios y compromiso con Dios. Por lo tanto, aquí es el momento de ejecutar eso. Así que el tiempo no es pérdida, ni tampoco es algo que obstruya el llamado de Dios, sino que lo lleva a su cumplimiento. El tiempo no ha sido un obstáculo, sino una herramienta usada por Dios para el trato del carácter. ¡Wow! El trato del carácter. Nuestra mirada no puede estar puesta en las cosas de la tierra, sino en las del cielo. Tener contentamiento del Señor en estos procesos. Y después nuestro contentamiento va a ser mayor. Va a ser como una prueba que pasamos por alto. Y como conclusión personal de lo que decía el pastor, hubo algo que resonaba en mí. Y es que todo esto de la espera, como disciplina espiritual, como algo que se ejercita, lo dijo alguien que tiene autoridad espiritual para enseñarlo. Lo dijo alguien que muchas veces ha contado su testimonio aquí delante de nosotros. Todo lo que vivieron como familia en el norte, todo el sacrificio que ha habido por parte de ellos, es alguien con autoridad espiritual para decirlo. Y no sé si nos está viendo, pero realmente yo honro la vida del pastor. Porque él y su familia saben de esto, la espera como una disciplina espiritual. Los trátame de Dios, los tiempos donde somos tratados. Cuando él cuenta lo del norte y que al final perdieron todo, eso fue un trátame de Dios. Eso fue algo previo a todo lo que sería la historia de la viña en Puerto Montt. Y quizás antes, cuando ellos vivieron eso en el norte y perdieron todo, jamás pensaron, iban a ser pastores en Puerto Montt, iban a plantar la iglesia, íbamos a terminar comprando acá una parcela, se iba a construir, íbamos a tener esto, un centro médico, el hogar acoge, la radio que tuvimos, etc. Eran sueños que no estaban tan claros, pero sí había un llamado. Pero necesariamente para cumplir ese llamado tuvo que haber un trátame de Dios para que el carácter sea formado al carácter de Cristo y finalmente cuando llegaría el momento de ejecutar eso,
sea sustentado por un carácter que iba a poder llevar sobre sus hombros esta carga tan fuerte del ministerio. Entonces realmente honramos a nuestros pastores porque él lo habla y compartió esta palabra a través de la experiencia y de haber vivido esto. Así que lo honramos, amén, amén. Y Rodolfo en la segunda reunión, él habló acerca de Jonás. Estuvo muy buena esa prédica, muy buena. Y él habló de Jonás también, el trátame de Jonás, que no quería obedecer, que se fue para otro lugar, que Dios le dijo que vaya a Nínive, que quedaba como a 900 kilómetros, y él desobedeció y se fue a Tarsis, que quedaba a 4000 kilómetros. Imagínate eso. Yo no sabía ese dato. Y se fue súper más lejos y desobediente más encima. Y lejos. Y se compró el pasaje en el barco y se fue lejos. Y Dios dispuso que viniera la tormenta y toda la cosa. Al final lo tiran al agua. Ahí se calma la tormenta. Viene el gran pez. Se lo devora. Y después lo escupen en Nínive. Ya, partiste a obedecer. Entonces, Rodolfo nos hablaba también de este trátame en la vida de Jonás y cómo después Dios tuvo que llevarlo hasta estar dentro de un pez para que él se diera cuenta de su desobediencia y volverse al Señor. Y Rodolfo nos decía, no esperemos estar dentro de un gran pez para obedecer, ¿verdad? No esperemos que Dios disponga un pez para que recién obedezcamos y nos sometamos al trátame de Dios. Entonces hemos visto una serie de personajes bíblicos, Jonás, el rey David también que compartió con nosotros Nicole, José, Jacob, Abraham, Moisés y el apóstol Pablo. Todos ellos tuvieron que esperar. El rey David esperó entre 13 a 15 años para ser el rey que fue. José 13 años, desde sus sueños hasta el cumplimiento. Jacob 14 años para tener a la esposa que él quería. Los que están orando por la idónea o el idóneo, están en el trátame. Abraham, desde que Dios le dijo que vete de tu tierra hasta la llegada de su hijo Isaac, pasaron como 60 años. Y él tuvo que guardar la fe, confiar en las promesas. Por eso es el padre de la fe. Moisés tuvo 40 años de preparación. Pablo, el apóstol Pablo, tuvo entre 8 y 12 años de preparación para llegar a ser el gran apóstol Pablo que fue. De ser Saulo de Tarso, joven, exitoso, energético, de ser maestro y rabí, después de ser Saulo el perseguidor, luego Saulo el ciego, después vino a ser Saulo el convertido y después Saulo el predicador y más adelante llega a ser Pablo el apóstol. Y pasó muchos años como desconocido antes de comenzar su ministerio propiamente tal. Y esos años no fueron años malgastados, fueron años de trátame, de ser tratado por Dios. Amén. Dios tiene procesos de trátame en nuestras vidas para hacernos crecer y madurar y formar a Cristo en nosotros. Y conocemos este texto, ¿ya? Y en todo este proceso, volvemos a decir, está nuestro Padre. Y por eso es tan importante ver la figura de nuestro papá, porque si no tomamos este proceso como algo aparte, como algo que tengo que pasar, pero es el Padre Dios que está trabajando en medio de estos procesos. Romanos 8, 28, 29 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, las buenas, las malas, todas las cosas, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios dispone todas las cosas, las buenas, las malas, los tiempos de abundancia, los tiempos de escasez. Todo nos puede ayudar a bien. Lo importante es qué actitud tengo yo en medio de esa situación. Porque puedo tener un tiempo de escasez y andar pateando las piedras con una mala actitud y no aprender nada, ni sacar algo bueno de lo que Dios quiere formar en mi corazón en ese tiempo.
O, como decía el pastor Jairo hace unos miércoles atrás, aprender a tener contentamiento. Tenga harto, tenga poco, tenga mucho, me sobra, doy. Soy generoso, doy tremenda ofrenda. Le doy ofrendas a alguien, un vecino. O tiempos donde no tengo nada, donde me cuesta llegar a fin de mes. Lo que importa es la actitud de mi corazón. Estoy glorificando al Señor, estoy aprendiendo a vivir en contentamiento. Tener esa actitud me va a ayudar a sacar cosas en limpio en mi vida para que Cristo sea formado en mí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Me gusta que dice esto de que nos ayuda a bien a quienes lo aman. Esto ayuda, todas las cosas ayudan a bien, pero a quienes lo aman. A quienes lo aman. Si nosotros ponemos nuestro amor en Jesús, todas las cosas que sucedan nos van a ayudar a bien, pero a quienes lo aman. A quienes ponen a Jesús en primer lugar independiente de las circunstancias. Los que tienen entendimiento que Dios es Padre y está obrando en medio de nuestro. A quienes lo aman y están agradecidos de lo que Cristo hizo en la cruz. A quienes lo aman por haber enviado a Jesús y ahora ser salvos del juicio venidero. Y estamos agradecidos de Dios y lo amamos. Las cosas nos van a ayudar a bien, sean buenas o sean malas. Fuimos llamados también, dice este texto, conforme a su propósito, conocidos de antemano, predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. Y esto es un tremendo privilegio, de que el Dios que creó todo, como decía bien el pastor Roberto, tenía a su único hijo, a Jesús. Y ese único hijo dejó de ser único para ser el primero, el primogénito, entre muchos hermanos. Entonces ahora Él es hijo, pero no hijo único. Ahora Él es el primero de todos los hijos. Y todos los demás somos nosotros. Entonces, ¿qué privilegio tenemos de ser llamados cristianos? Que significa pequeños cristos, que nos estamos pareciendo un poquito a Jesús. Pareciendo otro poquito el otro día en el otro Trátame. En el Trátame que vino después, que fue más corto porque aprendí, entonces obedecí al tiro. Entonces un poquito más como Dios, un poquito más como Jesús, un poquito más en mi forma de actuar, en la forma en que me relaciono con los demás, en mi forma en que veo a Dios. Qué privilegio es que el Padre esté trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo para formar a Cristo en nosotros. Qué privilegio, qué honra. Amén. Y cuando pensamos en las cosas malas, ¿cierto? Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Las cosas buenas y las cosas malas. A veces nos da un poco de susto esto, así como, qué malo así puede suceder. Y me acordé de un teólogo que también fue pastor y que fue muy usado por el Señor en su tiempo para ser un gran avivador. Y se llama Jonathan Edwards. Y él dijo esto: este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar jamás. Y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar jamás. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y a veces los trátames tienen que ver con estos tiempos difíciles. Con esto no queremos ser pesimistas ni hablar, no, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que su mano nos cubra. Amén. Amén. Pero hay ciertas cosas también que Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, se lo dijo a sus discípulos. Entonces, de repente pasan situaciones difíciles, pero me gustó lo que dijo él. Este mundo es todo el infierno, todo lo difícil que un verdadero cristiano va a soportar jamás. Después vamos a estar en la gloria con el Señor y todas las cosas viejas ya ni nos vamos a acordar porque vamos a ser renovados y cuando estemos en su presencia, todo el dolor del mundo y todas las penurias de este mundo, que como decía Jonathan Edwards, es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar jamás, pero todo eso, si lo pudiéramos sumar de todas las edades y de todas las personas, todo lo que ha ocurrido desde el inicio hasta ahora, hasta el final, va a ser tan solo un pequeño píxel que dura un segundo y se va dentro del todo el cuadro de la gloria de Dios. Entonces,
Si bien es cierto, tendremos aflicción, pero comparado a la gloria venidera es un píxel que dura un segundo y se va en todo el cuadro de la gloria de Dios. Y como decía el pastor Roberto, cuando veamos su belleza, su hermosura, todo lo demás, de verdad que va a ser nada. Ok, entonces, el Señor, nuestro Padre Dios está formando el carácter de Jesús en nosotros. Y eso se resume en dos grandes cosas, en dos grandes áreas. Nuestra relación con Dios y la relación con las personas. Jesús enseñó que todo, la ley y los profetas, se resumían en solo dos grandes mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios con todo, el corazón, las fuerzas, la mente, con todo el alma. Amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y en eso se resumía todo. De hecho, cuando vemos los 10 mandamientos, está muy claro. Los primeros tienen que ver con el amor de Dios y como de la mitad hacia adelante, tiene que ver con el amor al prójimo. No mentir, no desear la mujer de nuestro prójimo, etc. Tiene que ver de la mitad para abajo con la relación entre las personas. Entonces, todo se resume en mi relación con Dios y en la relación con las personas. Entonces, Jesús es perfecto. Cuando decimos que el Padre quiere formar a Cristo en nosotros, tiene que ver con formar estas dos facetas tan marcadas en Jesús, tan perfectas, de su relación con el Padre y de su relación con las personas, que eso hace que Cristo sea formado en nosotros. Relación con Dios, amor por Dios, pasión por su presencia, búsqueda en oración y clamor, devoción, una vida apartada para Él, sacrificios vivos de alabanza, ¿verdad? Que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser sea un sacrificio de alabanza para Él, que toda nuestra vida gire en torno a Dios. Y hacia las personas, amor al prójimo, amor por los hermanos de la fe, relaciones sanas, perdón y reconciliación, compartir el evangelio, cubrir sus necesidades, etc. En esto se resume todo. Entonces, cuando el Padre está trabajando en nosotros en el trátame, tiene que ver con que estas dos áreas crezcan. Es simple, pero a la vez demasiado profundo. Cuando el Padre, Dios, está trabajando en nosotros, no tiene que ver con que trátame, Señor, para que me des un auto 0 kilómetros. ¿Me entiendes? O trátame, Señor, para que me des la casa de 400 metros cuadrados, Señor, que sueño. Son cosas banales, buenas, necesarias tal vez, si tienes una familia grande. De hecho, yo ya estoy pensando dónde voy a poner al cuarto hijo. Necesarias, es bueno, bendición, material. El Padre sabe que necesitamos tales cosas, pero lo que es eterno y lo que permanece es la relación con Dios y mi amor hacia el prójimo. Mi amor hacia Dios y mi amor hacia el prójimo. Lo demás es añadidura y está bien, pero cuando estamos en un trátame, Dios quiere esto. Lo demás viene por añadidura. Amén. Pero esto es la médula, el centro. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros separamos esto y decimos, no, mi relación con Dios está fenomenal, estoy buscando a Dios con todas mis fuerzas, oro, mis rodillas están ya peladas, tanto orar, ¿verdad? Y estoy ahí. ¿Y cómo te llevas con tus hermanos en general? Ah, no, ahí tengo problemas, tengo divisiones, tengo peleas. No, es que los hermanos es otra cosa. Yo con Dios estoy pero súper bien. Pero esto, cuando Jesús enseñó lo que resume la ley y los profetas, es una sola cosa. No es mi amor a Dios por acá y mi amor hacia mi prójimo acá. Es una sola gran cosa. No puedo separarlas. Primera de Juan 4, 19, 21 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. Él nos ha dado este mandamiento. El que ame a Dios, ame también a su hermano.
Entonces los trátame de Dios tienen que ver con formar el carácter de Cristo en nuestros corazones un poquito más cada vez. Y ese carácter de Cristo tiene estas dos componentes: amar a Dios con todo y amar a mi prójimo. Amén. Ok. Y aquí vamos a leer este pasaje en Juan 15 de Jesús, la vid verdadera. Y lo vamos a analizar un poquito, ¿ya? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto, o mucho más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Quién es la vid? Cristo. ¿Quién es el labrador? El Padre. Dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Cuando hablamos de los trátame y decimos que el Padre está trabajando, es porque el Padre es el labrador. Y Cristo es la vid. De Él viene la fuente de nuestra vida. De Él vienen todos los nutrientes para nuestro crecimiento. Él es nuestro modelo. Así como la vid es el tronco por el cual las ramas o los pámpanos reciben todo el agua y los nutrientes para crecer. El Padre es el labrador y está trabajando. Siempre está trabajando en nuestra vida. No estamos solos en este proceso de que Cristo sea formado, ni tampoco tiene que ver con nuestras fuerzas, tiene que ver con nuestra obediencia, nuestra disposición. Toda rama que en mí no da fruto la corta. Originalmente esto se lo decía al pueblo de Israel, ¿verdad? A los que no creyeron. Toda rama que está en mí pero no da fruto, no cree, es cortada. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero hoy también podría ser interpretado como aquellas podas que Dios hace en nuestra vida. Hay ramas que estando en la vid no dan fruto. Y eso me llamó mucho la atención. Ramas que están conectadas con la vid, que es Jesús, pero no están dando fruto. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué si están conectadas y reciben los nutrientes, no están dando fruto? ¿Qué pasa? Y eso puede representar a personas creyentes, pero no obedientes. Personas creyentes, pero no obedientes. Están conectadas con la vid, pero no están obedeciendo, no están recibiendo esos nutrientes. La corta, entonces, ese proceso de corta, nuestra propia desobediencia nos puede alejar de estos procesos con Dios o de Dios mismo. Nos hace andar por desiertos que no eran inicialmente necesarios. Si hubiéramos obedecido, o bien donde el trato era más corto, hicimos la vuelta más larga. Las ramas que dan fruto ahora, aquellas ramas que sí están en la vid y que dan fruto. Esas ramas no quedan igual y en vez de que el labrador, el Padre, las deje ahí, que dé el fruto, súper, no, las corta. Qué loco. Qué loco que cuando nos va bien en la vida y estamos viendo a Cristo en nosotros, está mejorando nuestras relaciones, está mejorando todo, el Padre llega y ¡ta! Pero Padre, si me estaba yendo bien, estaba siendo mejor esposo, estaba aplicando los principios en el matrimonio, Señor, ¿qué pasó? ¡Ta! Y el Padre diciendo, sí, estáis bien, estáis perfecto, muy bien, hijo, muy obediente, pero toma. Y uno queda así, pero Señor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tú puedes dar aún más fruto. Aún más, aún más. El Padre es como igual exigente, igual. Como quiere que demos fruto. Pero no exigente así como, tienes que dar fruto. No, esas figuras humanas no. El Padre perfecto, bueno, eterno, todo amor. Todo amor. Pero diciendo, hijo, yo sé que tú puedes dar más fruto. Aún puedes ser un mejor esposo para tu esposa. Aún puedes ser un mejor papá para tus hijos. Esto está recién empezando.
Entonces, esas ramas que sí dan fruto no quedan igual, son podadas para que den más fruto. Las ramas que dan fruto representan a personas creyentes que por su obediencia están manifestando ya la vida de Cristo en ellos. El Padre poda a aquellos que están dando fruto para que den más fruto todavía. Dios está trabajando en ti y en mí para ser cada vez más parecidos a nuestro Maestro, a Cristo. ¿Qué áreas Dios está podando en tu vida? ¿Qué áreas Dios está podando? ¿En qué áreas son nuestras debilidades? ¿Con qué cosas luchamos? ¿Qué cosas son nuestro talón de Aquiles? ¿Qué cosas hay? ¿Estamos disponiendo esas cosas para que Dios trabaje y haga una poda ahí? ¿O mejor la escondemos? Mi mano seca, no la quiero mostrar. Pero cuando mostró la mano seca fue esa, no cuando la escondió. ¿Cómo está la forma en que pensamos, actuamos, nos relacionamos con los demás? Porque para Dios el amor a Él y el amor al prójimo es lo mismo. O sea, es una sola cosa. ¿Cómo estamos en nuestras relaciones? Puedes ser alguien muy lleno de Dios y así, full oración. Pero te pregunto, ¿cómo estás con tu familia? Está todo roto ahí. Está todo roto en las relaciones. Ahí significa que algo no está bien ahí. ¿Qué áreas de nuestro carácter deben ser cambiadas a la imagen de Cristo? ¿Cómo estamos en las inseguridades, temores, vacíos, formas de actuar? El Padre está trabajando en nosotros. El Padre quiere trabajar en nosotros. Qué privilegio es que el Padre quiera trabajar en nosotros. Amén. Qué privilegio, qué honra. Aquellos que Dios ama, Dios disciplina. No los deja igual, porque quiere formar a Cristo. Y cuando hablamos de disciplina, no es castigo, es disciplina para que el hijo tenga un cambio de conducta y madure, crezca, mejore. Permanecer en Cristo es sinónimo de obediencia. No podemos dar fruto, parecernos a Cristo si estamos separados de Él, si no le obedecemos, si no regulamos nuestra vida conforme la vida de Cristo. Y el carácter de Cristo se ve reflejado en el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol Pablo decía, andemos guiados por el Espíritu para dar este fruto. Amén. 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 Yo creo que estamos como en el tiempo, ¿verdad? Sí. Amén. Tengo como 3 prédicas más aquí. Ya, pero vamos a decir lo último. Vamos a leer rapidito esto, sin mayor detalle. Después Jesús continuó y dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. El que permanece tiene que ver con obediencia. Permanece tiene que ver con obediencia, con quedarme ahí, en los pies de Jesús obedeciendo. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, olvídense de dar fruto si no me obedecen. Olvídense, no se va a poder. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Si no obedecemos, nos secamos. Si no obedecemos, nos vamos apagando. En vez de ser una uva así, un racimo jugoso, nos vamos secando. ¿Cómo se llaman las uvas que se secan? Pasas. Nos vamos quedando como pasas. En vez de ser uvas así, usadas para un vino que de gloria a Dios, nos convertimos en pasas. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, una promesa. Si ustedes se mantienen obedeciendo, pidan lo que quieran y se les concederá. Eso es como una añadidura. Mira, como estás siendo obediente, como te estás sometiendo al trátame, como estás teniendo una buena actitud, pídeme lo que quieras y se te concederá. Algo que vaya acorde a la voluntad de Dios, algo que sea un sueño que Dios haya puesto en tu corazón. No estamos hablando de Smart TV, de 65 pulgadas, ni nada de eso, sino cosas espirituales, cosas que trascienden.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hay una diferencia entre ser un creyente nada más y un discípulo. Un discípulo es alguien que quiere imitar a su maestro. Ok, puedes subir nomás, Robertito. Dale nomás. Y los músicos igual pueden subir. Después dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. El Padre amándonos, trabajando en nuestro corazón. Permanezcan en mi amor, permanezcan. Wow, mira, aquí lo dice tan claro. Si obedecen mis mandamientos, si obedecen lo que yo les digo, permanecerán en mi amor. Quiero permanecer en tu amor, Señor. Y el Padre dice, obedece. Juan 15, del 9 al 13. Quiero permanecer en tu amor, quiero estar cerca de tu amor. Si obedeces mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Wow. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, Jesús modeló la obediencia. Así como yo obedecí, yo les doy ejemplo. Hagan ustedes lo mismo. Y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Independiente de los trátames, tiempo bueno o malo. Yo les estoy diciendo esto ahora para que en medio de los trátames también tengan esa alegría y su alegría sea completa. Tengan su esperanza y su contentamiento puesta en mí. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Amigos, amigos íntimos del corazón. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Los comisioné para que sean parecidos a mí. Los comisioné para que sean parecidos a mí. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Segunda vez que repite esta promesa de él, pedid y se os dará. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Repite la promesa. Y finalmente, nuestro Padre Dios está moldeando el carácter de Cristo en nosotros en medio del trátame. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Van a haber periodos difíciles, van a haber periodos de trátame, pero anímense. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cada vez que venga un trátame, confía. Descansa nomás. Deja que tu papá te abrace. Que Él tiene el control. Asimismo, como dispuso ese tiempo de poda, va a proveer una salida. Y ese momento que va a pasar, que no sabemos cuánto tiempo es de acá a acá, pero en ese momento vamos a estar mucho más capacitados para cumplir la voluntad de Dios que si lo hubiéramos hecho al principio. Y aquí vamos a estar en el centro perfecto de la voluntad de Dios, fluyendo en libertad, confiados, tranquilos, sin saber que estamos desobedeciendo, sino sabiendo que fuimos obedientes en todo el proceso y por fin llegó el momento. Por fin llegó el momento. Así que va a haber libertad, vamos a poder fluir de que vamos a estar haciendo lo correcto. Te invito a ponerte de pie, familia, vamos a orar. Señor Jesús, yo quiero invitarte a poner tus manos así como una actitud física de disponer tu corazón. Señor Jesús, aquí están nuestras manos, nuestro cuerpo físico, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestra vida entera como sacrificios vivos de alabanza. Señor, y gracias por lo que nos estás hablando del trátame. Gracias, Señor, porque a través de los diferentes personajes bíblicos nos has hablado que hay un proceso. Tú, Jesús, estuviste 30 años en el anonimato hasta comenzar tu ministerio. Moisés pasó 40 años, Señor, desde que fue llevado al desierto, Señor, a ser tratado por ti, hasta ser el gran libertador del pueblo de Israel. Y quizás para nosotros esas son una cantidad enorme de años. Pero solo tú tienes el tiempo para cada uno de nosotros, los procesos para cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que en la medida en que nosotros obedecemos y nos sometemos a tu voluntad, los procesos son más rápidos.
y podemos aprender aceleradamente. Así que, Señor, te damos toda la libertad para formar el carácter de Cristo en nosotros, porque ese es tu propósito y siempre lo va a ser, formar el carácter de Cristo en nuestros corazones. Que cada día, cada año que pase, haya más de Cristo en nosotros. Cada mes, cada temporada que pase, haya más de Cristo en nosotros, para gloria del Padre, para tu gloria, para que sea glorificado, para manifestar el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Una iglesia avivada es una iglesia que tiene entendimiento, y entendimiento no solo de las señales, prodigios y milagros que hace, sino a la par del proceso de madurez espiritual al cual debemos someternos para hacer ese odre nuevo que contenga ese vino nuevo y no ser un odre viejo, Señor, rebelde, desobediente, que quizás no está capacitado para recibir ese avivamiento, Señor. Así que, Jesús, te damos toda la libertad para que trabajes en nuestros corazones, Señor. Sé glorificado cuando cantamos y sé glorificado a través de nuestras vidas, Señor, como sacrificios vivos de alabanza para tu gloria, para ser un lugar donde tú envíes miles de personas en el próximo tiempo, en este avivamiento que va a ser explosivo, Señor, pero que necesita hombres y mujeres maduros para contener, Señor, ese mover de tu Espíritu Santo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Adoremos a Jesús.